Aquí estamos, buena semana, ¿cómo les va? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad, MBD Noticias, edición central, y vuelve después de unos cuantos días a disfrutar de los tambores de la información, Natalia Nogués. ¿Cómo andas, Nati? Bienvenida. Muchas gracias. Disfruté un par de días en mi casa de los tambores de la información. O sea que te fuiste aclimatando, Me digamos, fui aclimatar, ¿no? Exactamente. Sí. Aparte en casa uno puede bailar al aire en un informativo, es más complicado. Tanto no. Estás con ganas, yo te veo con Todavía ganas. Capaz que en la fiesta de fin de año. Está ahí mucha cosa prometida Cierto, para la fiesta de fin de cierto. año, Martín. Bienvenida, Nati. Volví y ha pasado de todo en estos días que no estuve. Sí, han sido días muy movidos y los coletazos de algunas de esas situaciones llegan hasta hoy. Y les cuento que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, va a ser interpelado por el Frente Amplio. Si bien la coalición de gobierno había acordado que asistiera en régimen de comisión general al Parlamento, la oposición, recién lo definió, no va a dar los votos para ese mecanismo de control parlamentario, sino para un llamado a sala convencional, lo que implica, breve paréntesis, votar declaraciones de conformidad o no al final, cosa que no implica el otro mecanismo, el que finalmente no prosperó. El jerarca había pedido ser recibido en forma urgente para dar explicaciones sobre la investigación ilegal realizada contra víctimas del ex senador Gustavo Penades. La semana pasada la justicia formalizó la investigación contra el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, por colaborar con Penades, y se solicitó la detención del policía Federico Rodríguez, entonces subordinado de Taroco. La fiscal Alicia Gione, que investiga este caso, estima que hay más personas vinculadas a la maniobra. Simplemente uno de los temas que va a abarcar a distintas voces y posicionamientos, pero hay más como siempre. En titulares. El expresidente José Mujica respaldó el trabajo de la Fiscalía en la causa por la que fue formalizada la investigación sobre Penades y cuestionó que se politicen los asuntos judiciales. La Coordinadora Nacional de Juventud del Partido Colorado rechazó las primeras declaraciones públicas del presidente Luis Lacalle Pou y el ministro Heber sobre las acusaciones contra Penades. La Fundación Gonzalo Rodríguez sostiene que en Montevideo se lesionan 3 personas a diario a causa de la mampara que se utiliza en los taxis. Docentes de secundaria de Montevideo realizarán un paro los días 24 y 25 de octubre en rechazo al proyecto de transformación educativa contra la persecución de docentes y estudiantes. El director del Liceo Ivo de Montevideo presentó una denuncia penal por incitación al odio debido a la aparición de mensajes y pintadas homofóbicas en un salón y en la vereda del centro de estudios. La Unión de Vendedores de Carne y los frigoríficos lograron un acuerdo para bajar el precio de venta al público de la aguja y la paleta sin hueso, que se extenderá hasta fin de mes. El gerente general de Terminal Cuenca del Plata defendió la inversión que proyecta en el puerto de Montevideo, mientras el sindicato de Montecón mantiene un paro por lo que define como precarización laboral. El sindicato de la construcción lanzará una campaña de sensibilización para combatir y prevenir el consumo problemático de drogas en el ámbito laboral. El juez Alejandro Recarey defendió su actuación debido al amparo que frenó la vacunación contra la COVID-19 a menores de 13 años en julio del año pasado. El magistrado recurrió la sanción que le aplicó la Suprema Corte. Israel bombardeó la ciudad de Rafah en la frontera con Egipto y advierte que habrá severas consecuencias si continúa el lanzamiento de cohetes de Hezbollah en el norte del país. En la franja de Gaza llegan al 1.000.000 las personas desplazadas. El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, prometió un nuevo país tras ganar el balotaje y deberá afrontar un panorama de violencia desatado por el crimen organizado, creciente déficit económico y una minoría parlamentaria. Saludamos a quienes nos están viendo a través de tvciudad.uy o nos siguen en vivo a través de YouTube, y también a quienes nos escuchan a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Y salimos para saber qué se dice desde el entorno parlamentario de Heber, o sea, bancada nacionalista en particular del herrerismo, de esta comparecencia del ministro del Interior ante el Parlamento que se va a concretar en los próximos días. Lo adelanta Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo anda, Juan Pablo? Martín, Natalia, buenas tardes. Desde luego el saludo para nuestros televidentes. Es así, estamos en el barrio Malvin Norte. Vinimos al encuentro de la senadora Gloria Rodríguez, perteneciente también al sector de Heber, para consultarle, cómo se fue dando, cómo fueron los circuitos de Heber para llegar a pedirle al Senado ser recibido, pero también qué opina Gloria Rodríguez acerca de lo que ya es cosa juzgada, que el Frente Amplio ha decidido en las últimas horas interpelar al ministro, que vale la pena recordar que solo con los votos de la oposición alcanzaría para citar
al actual ministro del Interior allí a la Cámara Alta, lo cual, a ver, hay una gran diferencia, Martín, entre interpelar y no interpelar, ¿no? La interpelación lleva consigo, como bien aclaraste al principio del informativo, lo que denominamos la moción de censura, cosa que no ocurre, digamos, recibiéndolo allí digamos, en régimen de Asamblea General. Ahora sí, estaremos con Gloria Rodríguez en minuto nada más, que bueno, nos dará a conocer qué es lo que piensa el partido de gobierno. Y de Malvin Norte nos vamos a la zona céntrica de Montevideo. Está pronto Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, ¿cómo les va? Bueno, acaba de finalizar una reunión de la Coordinadora de Gremios Estudiantiles de Secundaria que tuvo lugar aquí en el local de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas sobre la calle Jackson, abordando el contenido de un correo electrónico que se hizo público la semana pasada desde la Dirección General de Educación Secundaria, que solicitaba a los distintos directores de los centros de estudios se les informara si en cada una de las dependencias educativas funcionaba un gremio estudiantil y si utilizaban algún salón del instituto. De esto estaremos hablando. El gremio ha tomado postura, en este caso de la coordinadora, y en un ratito le comentamos. Se conocieron algunos datos, algunas cifras sobre seguridad alimentaria en el municipio A, y sobre eso nos habla Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo estás, Nati? Bien. Muy contenta de tenerte acá de nuevo. Ay, gracias, yo también. Así es, vamos a estar hablando sobre seguridad alimentaria. De hecho, hoy es el Día Mundial del Derecho a la Alimentación. En ese marco es que se presentó un informe de la Universidad de la República que brinda datos bastante preocupantes sobre la situación de la seguridad alimentaria en niños, niñas y adolescentes de hasta 12 años en el municipio A. Es un municipio que tiene factores socioeconómicos complejos, también muchísimas vulnerabilidades asociadas a las necesidades básicas insatisfechas, y en ese contexto vamos a ver cómo se comporta la alimentación de estos niños, niñas y adolescentes con algunos datos y algunas cifras que les vamos a compartir en el informe de hoy. Y hoy es el Día de la Construcción. Habló el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, quien destacó la inversión en obra vial por parte de este gobierno, mientras que el presidente del SUNCA, del Sindicato de la Construcción, dijo que falta mucha inversión en vivienda. Hoy la industria de la construcción está en una situación de crisis, nada que se le parezca. Estamos a un nivel de ocupación que está en el promedio y quizás un poco más arriba. La preocupación que tenemos los trabajadores de la construcción, que hoy el porcentaje mayor de la industria de la construcción se sostiene a partir de inversión privada. La vivienda promovida y algunas obras que se están terminando, como Ferrocarril Central y lo que fue UPM. En este periodo está, el esfuerzo que se ha hecho, la verdad que marca un antes y un después, ¿verdad? 3.600 millones de dólares en red vial. Hay que mirar hacia atrás y no se encuentra hacia atrás en un solo periodo una inversión de esta magnitud. Quizás más adelante se puede seguir trabajando. Yo di algunas señales de por dónde estimamos que debería continuar la obra vial, sobre todo en nuestra cartera, y creo que en la medida de que los acontecimientos se den y la economía lo permita, puede tener un impacto de esa magnitud. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bien, confirma al Frente Amplio la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El ministro había solicitado concurrir al Senado. Ya vamos al contacto con nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez para ver qué se dice desde el Partido Nacional. Juan Pablo. Natalia, renuevo el saludo en la noche. Estamos con Gloria Rodríguez, senadora del Partido Nacional, quien es muy cercana también al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Gracias por recibirnos, Rodríguez, aquí en su casa. Bueno, a ver, Heber pretendía ser recibido por la Cámara Alta, consensuado con el presidente de la República, tras cartón de un llamado telefónico a Beatriz Argimón. Ustedes estaban de acuerdo, pero el Frente Amplio decide interpelar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, el ministro Heber obviamente solicitó ser recibido. Yo no sé si tenemos antecedentes de que un ministro solicite ser recibido por el Senado, y se decidió recibirlo en Comisión General.
La actitud del ministro Heber la debemos de destacar, ¿verdad? Para brindarnos la información y evacuar todas estas dudas que se vienen generando, no de nuestra parte, porque nosotros estamos brindando totalmente nuestro apoyo al ministro Heber, porque ha actuado de acuerdo a la Constitución y a la ley. Ahora el Frente Amplio ha decidido legítimamente convocar a una interpelación, pero sí se va a recibir al ministro Heber en comisión general. Lo que dicen desde el Frente Amplio, o al menos lo que dijo el diputado Valdomir esta mañana, es que Heber pidió ser llamado al Senado para tratar de evitar la interpelación. ¿Qué tiene para decir usted de eso? De ninguna manera. El ministro Heber, cuando se comunica con la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta de la República, lo que manifiesta es que él estaba dispuesto a concurrir en cualquiera de las dos modalidades, comisión general o interpelación. No tiene ningún inconveniente. Acá no es evitar, porque no hay nada para evitar y no hay nada para esconder. Todo lo contrario, y el ministro Heber está dispuesto a concurrir en el momento que se le indique. ¿Cree usted que este accionar daña la imagen del Partido Nacional de cara a las próximas elecciones? ¿A qué accionar nos referimos? ¿Una interpelación? De ninguna manera. Las interpelaciones, se realizan y no tienen por qué dañar. Va a concurrir el ministro para brindar la información. Acá, está todo en orden, vuelvo a reiterar, ha actuado de acuerdo a la Constitución y a la ley. El ministro va a concurrir a comisión general, va obviamente a la interpelación, brindará toda la información que se le requiera, como lo ha hecho en otras oportunidades. No es la primera interpelación al ministro. Lamentablemente se están utilizando estos momentos. Nosotros no esperábamos esto porque hay momentos y momentos. En política no vale todo y realmente se están aprovechando circunstancias muy dolorosas, muy tristes para todos, situaciones que nos interpelan a todos como sociedad y como sistema político para, hacer política, política barata que lamentablemente no nos hace bien. Lo que sí daña son estas formas de actuar. Esto sí daña y nos daña a todos, más allá de los partidos políticos. Y me refiero a todos, no vale todo en política. Le hago la última, Rodríguez. Bueno, el ministro solicitó ser atendido de urgencia. Bueno, para esta semana se podrá citarlo en comisión general. ¿Usted dice que se dará en estos días? Nosotros nos vamos a reunir mañana. No nos podemos olvidar que tenemos muchos de nuestros compañeros senadores que están en el interior. Mañana se va a resolver la fecha. A nosotros nos comunicó la señora vicepresidenta de la República y hoy hablé telefónicamente con la coordinadora de bancada, con la senadora Bianchi, y obviamente mañana vamos a estar todos y se va a resolver el día que lo vamos a recibir al ministro de acuerdo a la urgencia que él planteó. Acá la iniciativa es del ministro, no del Frente Amplio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, compañeros, volvemos con ustedes a estudios. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Y desde la bancada del Frente Amplio se explicó por qué se optó por el llamado a sala o la interpelación, como se dice, saliendo de los términos técnicos, y no por el régimen de comisión general. Ahí está la senadora Amanda de la Ventura, senadora Frente Amplista, cuenta por qué consideran que es más importante o más relevante para el Frente Amplio una interpelación. Llegamos a esto porque entendemos que tiene que haber consecuencias, porque evidentemente la interpelación para nosotros tiene que terminar con la solicitud de renuncia y la exigencia de renuncia al ministro. Sabemos que la coalición va por el camino de una comisión general, pero la comisión general, más allá de escuchar al ministro, no tiene consecuencias. Para nosotros tiene que haber consecuencias y por eso vamos por la interpelación. Esto quedó muy expuesta, esta temática, podemos decir, mal accionar de jerarcas policiales que terminan incluso con gente ya de alguna forma cuestionada por la justicia y procesada. Entonces, nos parece que, que amerita que el Senado tome cartas en el asunto y vaya por la interpelación y vaya por la renuncia del ministro. Y el expresidente José Mujica respaldó el trabajo de Fiscalía tras la formalización de la investigación sobre Penades y cuestionó
que se politicen los asuntos judiciales. Aseguró que Heber va a dejar en algún momento el Ministerio del Interior, pero que no necesariamente lo hará porque lo pida el Frente Amplio. Yo estoy seguro que Heber se va a ir del ministerio. No sé cuándo, pero se va a ir. Porque es un político de raza, porque la 71 está en banda y porque eso es un capital político del viejo herrerismo y va a tener que salir a la cancha. Si se va por esto o por lo otro, no sé, pero estoy seguro que se va a ir. Y eso lo digo a instinto político, ¿no va? El cuestionar a la Fiscalía y a la Justicia en su momento por parte del ministro estuvo bien. Esto del respaldo que le dio a Penades de alguna manera. Yo creo que la Fiscalía hizo lo que tenía que hacer y nosotros... La justicia en Uruguay está construida por seres humanos. Como tales se pueden equivocar y las decisiones que pueden tomar son opinables. Pero conviene respetarla y mucho más. Nos conviene a los políticos respetarla y no cometer el error que se está cometiendo de politizar a la justicia. En estas últimas horas el secretario, por ejemplo, Delgado, comparó este caso con otros casos como el de Raúl Sendic. ¿Esto corresponde? Es como entreverar a Serrín con par rayado. Más de este asunto, porque el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, no se retractó de sus críticas a la reacción de dirigencia nacionalista con respecto al caso Penades, pero sí asumió que cometió un error porque generalizó. Sí, él había dicho que en el Partido Nacional había más enojo con las mentiras del ex legislador que con los delitos a menores. Y muchas veces las generalizaciones son injustas con aquellos que no lo hicieron, ¿no? Y si yo generalicé, obviamente cometí un error y no hay por qué quedarse con la soberbia o con la verdad absoluta. Lo que sí digo es que escuché una nota a la senadora Bianchi en el programa En Perspectiva conducido por Emiliano Cotelo. Leí una nota en El Observador al senador Da Silva que son contundentes en decir que los senadores del Partido Nacional, hablando hasta el día antes de que la Fiscalía los imputara, seguían creyendo que la verdad podía ser posible que fuera la verdad la de Penades y que se sentían engañados por un artesano de la mentira. Y así se desarrolla toda la nota. Y luego critica lo aberrante del hecho, pero pone el eje en la mentira. Lo mismo que el ministro Heber, en el momento que hubo la denuncia de Romina Papazo, Heber dijo, yo le creo a mi amigo, y lo aberrante del hecho no está en si le mintió a Lacalle, o si le mintió a Heber, o si le mintió a los senadores del Frente Amplio, del Partido Nacional. Lo que todos debemos hablar es de lo aberrante que un senador de la República, utilizando la fuerza que ese cargo da, violentó adolescentes. Y Romina Celeste Papazo, la primera denunciante de Penades, reafirmó su pertenencia al Partido Nacional y aseguró que está militando en diferentes barrios para las internas del año que viene. También aclaró que su lista, la 2424 de la agrupación Juntos por el Pueblo, todavía no se pronunció por ninguna de las precandidaturas presidenciales del Partido Nacional. En realidad es muy temprano para hablar de candidaturas, recién está comenzando el tema a definirse, falta mucho todavía. Para mí es un momento muy complicado como para hablar de candidaturas, pero bueno, al futuro va a haber tiempo para definir a qué candidato y cuál es el mejor proyecto dentro del Partido Nacional para apoyar. En este sentido, si bien la dirigente nacionalista dijo que viene recorriendo los barrios de Montevideo de cara a las internas, aún no definió qué candidatura apoyar. Nosotros, como siempre, con mucha fuerza, con militancia en todos los barrios, esto no tiene nada que ver, esto es una denuncia contra un senador, la justicia ya está actuando, está investigando y esto no interfiere con la que es la militancia política dentro del Partido Nacional. En principio las internas y luego, bueno, las nacionales, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo tengo mi agrupación Juntos por el Pueblo y mi lista de las internas 24-24 y vamos a seguir como siempre para adelante militando por lo que creemos que es lo mejor para el futuro.
Y la Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado, en este caso, rechazó los primeros dichos públicos del presidente Luis Lacalle Pou y del ministro Heber con respecto al caso Penades. Una declaración del organismo partidario dice que ambos tomaron postura por una de las partes. Nosotros, después del martes de la imputación, nos pusimos a discutir un poco acerca de la pertinencia de sacar un comunicado al respecto. Creíamos que la sociedad, de cierta forma, esperaba de diferentes actores políticos una declaración que se expresaran al respecto. Y bueno, el sábado llegamos a un comunicado, que es el que está publicado en nuestras redes, en el que expresamos nuestro respaldo al sistema judicial, a las instituciones en general, nuestra solidaridad con las víctimas. La declaración expresa la necesidad de investigar a fondo la existencia de una investigación paralela por parte del Ministerio del Interior, la cual en caso de confirmarse no representa ni es acorde a los principios republicanos y democráticos de nuestro país. También critica la postura asumida por el presidente de la República. Su postura personal puede ser esa, pero consideramos que en su investidura y como autoridades sí quizás actuaron erróneamente al expresar su apoyo o de que le creían al imputado. Y bueno, en ese sentido nosotros quisimos marcar nuestra postura al respecto. En la Coordinadora Nacional de la Juventud tenemos autonomía, por lo que nuestras declaraciones o las actividades que hacemos no son consultadas previamente. Algunas quizás sí por un tema de coordinación, pero en este caso una postura, un comunicado, no se consultó, no fue presentado antes para autorización. Nosotros lo redactamos, lo aprobamos con la mayoría, que son 8 dentro de la coordinadora, y lo publicamos. Luego sí habrá tenido sus repercusiones, algunos apoyando, otros quizás con algunas diferencias con la redacción, más que nada me parece, pero nosotros actuamos con total autonomía en ese sentido. Cambiamos de tema, nos vamos ya mismo a la zona de Cordón, al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Nos hizo un adelanto hace un ratito, culminó la Asamblea de Gremios de la Educación. Martín, contanos. Así es, Natalia, porque les señalábamos, de las 5 de la tarde están reunidos aquí los distintos representantes de gremios estudiantiles de secundaria, abordando distintos temas, pero en particular hacíamos referencia a este correo que se hizo público la semana pasada, que solicitaba a los directores de las distintas instituciones información acerca de si funcionaba algún gremio estudiantil en el local escolar y si contaban justamente con un lugar en el edificio para mantener esas reuniones. Estamos con Bruno Golpi, él es estudiante, representante también del gremio del Liceo Miranda y también vocero de la coordinadora. Bruno, fue uno de los temas que estuvieron abordando con preocupación. ¿Qué fue lo que estuvieron discutiendo sobre la mesa acerca de este correo electrónico? Bien, buenas tardes. Nosotros creemos que este correo se da a raíz de un pedido a la información pública que hace el abogado de los compañeros del gremio del IABA para intentar solucionar su conflicto, ¿verdad? Y en este marco nosotros vamos a dar la información que sea necesaria para ayudar a los compañeros del IABA, de caso de que sea así, a poder esclarecer esto de una vez, ¿verdad? A que se les devuelva su salón gremial y se resuelvan los problemas que tienen, que también son muchos de ellos compartimos los demás centros. De todas formas vemos esto con cuidado, con preocupación, porque puede ser un arma de doble filo. Sabemos que las autoridades esto de perseguir y de censurar lo vienen haciendo bastante, entonces nos cuidamos, pero daremos la información que sea necesaria para ayudar a los compañeros, ¿verdad? Cuando sí creemos, no hay certeza si el correo parte justamente de esa información que sí me estás confirmando que hubo solicitada por el abogado o quien representa a los estudiantes de gremio, o si parte como una iniciativa en este caso de secundaria. Tenemos conocimiento de que se hizo un pedido a la información pública. No tenemos la certeza de que este correo se dé a raíz de eso, porque no lo explicita el correo, ¿verdad? Bien, a nivel de los distintos representantes que participaron, ¿qué me puedes decir acerca de esa información que se solicita, ¿no? Hoy por hoy, la mayoría de los gremios estudiantiles de los liceos tienen un local para reunirse dentro. ¿Es obligación de un director brindar ese espacio o cómo lo contempla también la orgánica, ¿no? de los estudiantes? El Estatuto del Estudiante dice que
tenemos derecho de reunirnos y es responsabilidad de las autoridades brindarnos un espacio para hacerlo, y en todos los centros eso se cumple hasta ahora. Si bien han habido casos en los cuales bueno, no se han permitido asambleas estudiantiles y demás, hay centros que tenemos nuestros salones gremiales constituidos como tal, fijos, y hay otros que no, por distintos motivos. En el caso del IABA porque se lo sacaron, y en otros liceos porque bueno, quizás no hay espacio o demás, pero... Al respecto de este tema del IABA, el representante de la institución hizo referencia que hubo, si bien acercamiento o tratar de encontrar algún espacio, al momento no han tenido esa otra opción, que como tú decías, más allá de que sea un salón, que lo tengan efectivo durante todo el año, tener un espacio para reunirse. Ellos se reúnen y demás. No te puedo hablar bien con certeza de cómo funciona la interna del gremio del IABA porque no formo parte del colectivo, ¿verdad? Pero por lo que tengo entendido, sí, ellos pueden reunirse y demás, no tienen su salón gremial constituido. ¿Hay previsto alguna otra acción por parte de la coordinadora vinculado a este hecho? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Te agradezco mucho, Bruno, muy amable. Bueno, Bruno Volpi, representante de la coordinadora de los gremios de secundaria estudiantiles, haciendo referencia, bueno, a este correo que circuló la semana pasada y que, bueno, los estudiantes están viendo con la alerta. Bien, muchas gracias Martín y al equipo, y seguimos en tema porque el sindicato docente de secundaria de Montevideo parará el martes 24 y el miércoles 25 de octubre contra la transformación educativa y lo que definen como represión sindical. La dirigente sindical Camila Menchaca dijo que a través de inspección se preguntó a los centros educativos en cuáles hay actividad gremial, cuáles tienen salón gremial estudiantil y quiénes participan de esos colectivos. Nosotros sabemos que además del mail que existió por parte de una de las inspectoras a los directores que están en los liceos que le corresponde a esa inspección, las demás inspectoras también se comunicaron con los directores, ya sea por llamadas telefónicas, por grupos de WhatsApp, solicitando información de los locales, espacios donde tendrían cedidos los estudiantes para poder reunirse, pero también en relación a quiénes son los que integran los gremios, qué cantidad de estudiantes son, etcétera. Nos parece que es un atropello muy grande en el marco de algo que ya venimos denunciando hace tiempo, lo que pasó con el salón estudiantil de los estudiantes del gremio del IABA, lo que ha pasado con los estudiantes del Damaso que han sido intentados ser identificados, que se han llamado a las familias para preguntarle a las familias si estaban en conocimiento de las acciones de sus hijos en el marco de la agremiación, que es algo que ellos tienen derecho a hacer y que ellos mismos comunican directamente a las familias, lo que pasó en el Liceo Zorrilla en relación al desalojo de la semana pasada, que fue sumamente violento y nos preocupa porque viene con la misma tónica de lo que ya venimos denunciando, ¿no? Persecución a estudiantes, persecución al sindicato en relación a intentar generar miedo y que los estudiantes en este caso no quieran seguir organizándose para enfrentar una política de las autoridades que claramente no es compartida ni por estudiantes ni por docentes. Menchaca explicó que este sábado se resolvió en asamblea movilizarse contra la transformación educativa y la persecución sindical. Por este motivo, habrá paro el 24 y 25 de octubre con ocupaciones el primer día y movilizaciones el segundo. Cambiamos de asunto porque 2 policías fueron sumariados y denunciados penalmente por acceso irregular a escuchas del sistema El Guardián. Según publicaron el periodista Eduardo Preve y el diario El País, un policía le facilitó a otro su clave de acceso al sistema para oír escuchas realizadas durante una indagatoria en un caso importante que se viene investigando. En su cuenta de la red social X, Preve publicó que hay 2 oficiales de inteligencia sumariados e investigados por el robo de las escuchas y que el Ministerio del Interior les inició el sumario y presentó una denuncia penal en Fiscalía. El Guardián es el nombre con el que se conoce un software que la cartera utiliza en sus investigaciones porque permite escuchar y leer todas las interacciones telefónicas vía mail y en redes sociales. Fue adquirido en 2013 con el fin de disminuir la brecha tecnológica con la delincuencia y debe ser utilizado por orden fiscal o judicial. Empezamos el segundo bloque. Asuntos vinculados al tránsito en Montevideo en particular, porque la Fundación Gonzalo Rodríguez llamó a buscar alternativas a las mamparas de los taxis en el entendido de que es una estructura peligrosa para la integridad física de las personas pasajeras. Desde la organización se asegura que en Montevideo se lesionan a diario 3 personas a causa de las mamparas.
La Fundación Gonzalo Rodríguez se expresó a raíz de un siniestro de tránsito que tomó estado público. Un periodista que viajaba en un taxi que chocó sufrió lesiones de entidad al golpearse con la mampara del vehículo. La organización sostiene que no es un hecho aislado y llamó a buscar soluciones alternativas a este elemento pensado para prevenir los delitos. Que exista un tipo único de vehículos para los taxis o ampliar la distancia mínima permitida entre la mampara y el usuario son algunas de sus propuestas. Nosotros entendemos que la mampara es un elemento peligroso para los usuarios del taxi y que en ese sentido tiene que ser como revista, ¿sí? Nosotros seguramente comprendamos que podemos trabajar en otro tipo de mampara, en otro tipo de solución para ciertos delitos, que era como cuando se empezó como a instrumentar, es que se creó, digamos, pero 30 años después de que se implementó, la mayoría de los delitos quizás siguen ocurriendo y además le sumamos el hecho de tener una alta siniestralidad para los pasajeros. ¿Sí? Hoy la mampara es una pared que tiene el pasajero, que además no está testeada, que eso es como uno de los elementos más importantes. Nadie sabe cómo se comporta, tenemos diferentes tipos de vehículos. Es una mampara que pesa más o menos unos 20 kilos y que, para tener una idea, si nosotros tenemos un choque a 60 kilómetros por hora, es como si yo me cayera de un cuarto piso, entonces tengo lesiones sumamente graves, sobre todo a nivel de la cara. Y aproximadamente tenemos unos 3 lesionados por día en Montevideo, porque Montevideo es prácticamente uno de los únicos departamentos que tiene la mampara, pero lo clave es el espacio que tiene el usuario frente a la mampara, que en Uruguay, si bien está reglamentado, es un espacio que es muy chico, entonces no siempre el uso del sistema del cinturón de seguridad es suficiente para que yo no me golpee contra la mampara, depende del auto, depende del cinturón. Cambiamos de tema, y es tema, lamentablemente, el déficit alimentario en el oeste de Montevideo. Sí, se conocieron datos en estos días del municipio A y tenemos a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás para el desarrollo de este informe. Así es, compañeros. Elegimos desarrollar este tema no solamente porque se presentó el viernes en la Universidad de la República este estudio, sino también porque hoy es el Día Mundial de la Alimentación y en ese marco es importante hablar sobre algunas dificultades que hay en nuestro país vinculadas a la alimentación y sobre todo a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Han habido a lo largo del 2023 varios estudios en realidad vinculados a la alimentación en esta franja de la población. Este se centra en particular, como decíamos, en el municipio A. Se llama Informe sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en Hogares con Niñas, Niños y Adolescentes de hasta 12 años del municipio A. Y es un estudio que fue llevado adelante por el programa APEX, que es un programa interdisciplinario con orientación comunitaria que se ubica en el Cerro, la Escuela de Nutrición y la Universidad de la República. Y fue financiado y auspiciado por la Federación Uruguaya de Magisterio, justamente porque estaban viendo algunas problemáticas asociadas a la alimentación y a otras variables también que desprenden vulnerabilidad justamente en las escuelas. O sea, las maestras y maestros estaban identificando algunos problemas y querían tener datos más certeros sobre lo que sucedía en las escuelas del municipio A y con esta población en particular. ¿Podemos hablar un poco, Julieta, antes de meternos en los datos de alimentación propiamente, de las características de la población que se estudió? Bueno, este es un estudio importantísimo en ese sentido porque es el estudio más específico. Es una encuesta que se hizo cara a cara, de manera presencial, y que va más allá de la encuesta continua de hogares o algunos estudios que se hicieron por parte ya de la Universidad de la República y también de, bueno, ni que hablar del INE y también del Ministerio de Desarrollo Social, porque hace, además de que es un estudio que se puede generalizar para todo el municipio A, más allá de que fueron cerca de 470 los hogares estudiados, es una encuesta que tiene el foco puesto justamente en los espacios más vulnerables y en la posibilidad de generalizar sobre los barrios y los lugares más vulnerables. Entonces, por eso es una encuesta, unos resultados que son importantes en ese sentido, porque nunca había tanta información específica sobre esta población. Este municipio, el municipio A, es uno de los municipios de Montevideo, una de las zonas de Montevideo con mayor cantidad de personas con las necesidades básicas insatisfechas, y además tiene las características, el municipio A, de que todas las personas que viven allí son de estratos socioeconómicos bajo, medio bajo y medio. Es decir, no hay barrios, no digo todas las personas, pero los barrios, no hay barrios de estrato económico alto o medio alto, ¿no? O sea, es un lugar de nuestra ciudad que tiene bastantes problemáticas asociadas justamente a la vulneración y en ese sentido la alimentación es uno de los focos principales. Algunos datos también importantes sobre esta encuesta que se desprenden de las primeras preguntas de esta encuesta es que en esta población 83% recibe transferencias
políticas directas del Estado. Y el nivel educativo de los adultos responsables en su mayoría es ciclo básico y además también comprueba en cuanto a los ingresos económicos del hogar, algo que ya hemos venido hablando bastante este año, que es la concentración de la pobreza en los hogares con niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuáles son las principales conclusiones en términos de inseguridad alimentaria y nutricional? Vamos a pasar a mostrar, Martín, algunas gráficas justamente porque son muy ilustrativas en estas preguntas en concreto que se hicieron, que son preguntas que están determinadas por las Naciones Unidas justamente en lo que tiene que ver con alimentación para determinar cuáles son algunas de las cuestiones vinculadas a la seguridad o la falta de seguridad, es decir, la inseguridad alimentaria. Son muy importantes estas preguntas porque nos dan un panorama clarísimo de cuál es la situación. Una de las principales conclusiones de esta encuesta que, como les decíamos, lo que hace es estudiar la inseguridad alimentaria leve, moderada y grave en los últimos 12 meses en hogares con niños, niñas y adolescentes del municipio A, tiene que ver con la preocupación por no tener acceso suficiente a alimentos por falta de recursos. Es decir, esto no es no acceder a los alimentos, sino tener preocupación de no poder acceder. En ese sentido, los hogares encuestados, un 53%, es decir, más de la mitad de los hogares encuestados tiene preocupación con respecto a la posibilidad de acceder o no a alimentos. Y esta preocupación, esta inseguridad, esta incertidumbre justamente es lo que llamamos inseguridad alimentaria leve, porque si bien no hay una restricción de la alimentación, no tener certeza sobre si vamos a poder comer o no, piénsenlo ustedes en sus casas, por ejemplo, es parte de la inseguridad alimentaria. En la siguiente gráfica vamos a ver ahora sí algunas cuestiones ya más vinculadas a la privación de la alimentación. Pregunta si usted, o sea, el adulto responsable que fue entrevistado o alguna persona de su hogar, dejó de desayunar, almorzar o cenar por falta de recursos. Y un 34,5% de la población encuestada, que esto se puede generalizar, como decíamos, a todo el municipio A, dijo que sí. Esto es, además, expone, digamos, una de las principales estrategias que tienen las familias cuando existen situaciones de inseguridad alimentaria para gestionar los recursos escasos en materia de alimentación. Y lo que mencionaba este estudio es que muchas veces, la mayoría de las veces, son los adultos o las adultas que están encargadas de ese hogar que resignan su alimentación porque priorizan la alimentación de niños, niñas y adolescentes, pero que evidentemente esta es una situación que afecta a toda la familia. Vamos a ver la siguiente gráfica, que también tiene que ver con esta inseguridad alimentaria y pregunta si alguna persona del hogar sintió hambre pero no comió por falta de dinero, por falta de recursos. Un 25,5% dijo que sí. ¿Esto qué significa? Que en uno de cada cuatro hogares hubo al menos una persona que sintió hambre pero no pudo comer porque no tenía dinero. Esto claramente habla de una inseguridad alimentaria que es preocupante. Vamos a ver en la siguiente gráfica también cuál es si alguna persona del hogar no comió durante todo el día. Es la siguiente gráfica. Ahí va. Y lo que menciona esta gráfica, que ahora sí ya estamos hablando de una situación de inseguridad alimentaria grave, es que alguna persona del hogar no comió durante todo un día por falta de recursos. 20% de los hogares, en 20% de los hogares hubo al menos una persona del hogar que no comió durante todo un día por no tener recursos suficientes. Y esto lo que nos demuestra es lo que vamos a ver en la última gráfica, que es cómo se reparte la seguridad alimentaria o más bien la inseguridad alimentaria en los hogares con niños, niñas y adolescentes del municipio A. Un 20,1% tiene inseguridad alimentaria grave, es decir, que hay privación de la alimentación. Un 41,9% tiene inseguridad alimentaria moderada, que quiere decir que hay restricción en la alimentación. Y un 39% tiene inseguridad alimentaria leve, es decir, que hay incertidumbre sobre si se puede comer o no, o hay también, se sacrifica la calidad nutricional, por ejemplo, de los alimentos, o la variedad
de los alimentos por justamente restricciones económicas. Esto tiene un impacto, y sobre esto hemos hablado muchísimas veces en los informes aquí en Informativo, un impacto directo en la calidad de la salud, pero también en el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes, porque si la calidad nutricional de los alimentos no es correcta, y esto es algo que sucede muchísimo y lo mencionaban en la presentación de este informe, la baja variedad de consumo de alimentos, por ejemplo, cárnicos o alimentos importantes en términos de proteínas, y la gran cantidad de consumo de ultraprocesados. Todo esto tiene un impacto no solamente en el desarrollo, sino en la vida diaria de estos niños, niñas y adolescentes. Mañana, en la primera edición de MBD Noticias, van a entrevistar justamente a los coordinadores de este informe, Eduardo Alonso y Pablo Pereira, y van a profundizar justamente en las causas, en las soluciones y también en las características de esta población. Así que si les parece, bueno, los invito a poder ver este informe mañana, y ahora les dejo que continúen el informativo. Bien, gracias Julieta. Y les contamos sobre un hecho que generó bastante sorpresa. Una mujer fue detenida por violencia privada en el Hospital Pereira Rosell luego de que sufrió una crisis nerviosa mientras reclamaba ver a sus gemelos recién nacidos. La abogada de esta persona dijo que la actitud que provocó el llamado a la policía no configuraba un delito y que debieron buscarse otras alternativas previamente. Nos conmovió a todos porque es un caso de, para mí, en lo que me tocó hablar con ella, en un caso de aparente deterioro de salud mental, de estrés por toda la situación, que quizás, a mi entender, no ameritaba, y al entender mis compañeros, una detención. En este caso ella me dijo a mí el domingo que fue separada de los bebés por 48 horas, a pesar de que el sábado después que tuvo la primera audiencia se la volvió a llevar al hospital, y también le fue interrumpida la lactancia, y ella tuvo esos 2 bebés, los mellizos, prematuros, pesando 2 kilos cada uno, hacía solo 7 días y aún no se le había dado la alta del hospital. Entonces nos conmovió mucho, que había muchísimas cosas para hacer antes. En este caso lo que se podría haber hecho era derivarlo o tratarlo primero en los procesos especializados de familia o por la ley de salud mental, pero no, la primera respuesta no debe ser penal, solo porque es la más rápida, porque estamos ahí siempre en el turno. Entonces me parece que hay cosas por hacer, y hacer hincapié. Justo hace unos días fue el Día de la Salud Mental, donde el defensor público termina siendo la primera cara visible que tiene que decidir si esa persona merece salud mental o no. Y hoy es además el Día de la Construcción, y el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, dijo que espera que la vivienda promovida y las obras de saneamiento impulsadas por el gobierno en 62 localidades del interior del país mitiguen el impacto de la caída de la actividad generado por el final de las obras de la segunda planta de UPM. Además, la gremial plantea crear una agencia nacional de infraestructura y un banco de proyectos de infraestructura a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. La construcción viene de un ciclo muy bueno de actividad. Diríamos del 20 al 22. Se terminó la inversión de UPM, que es una inversión enorme, como ustedes imaginan, pero por suerte hay 2 grandes amortiguadores que están manteniendo la actividad, y es lo que nos hace que tengamos 56.000 puestos de trabajo directos en la ley 14411, que son el sector vivienda, de vivienda promovida, y la vialidad, incluye el ferrocarril en el año 23. Para el 24, la vivienda, hay muchos proyectos que va a seguir. Hay vivienda privada, se suma la vivienda pública, se suman obras de agua, de saneamiento, y la vialidad, que va a seguir invirtiendo. Ya no va a estar el ferrocarril, así que esperamos que esos 2 amortiguadores atenúen un poco la caída o la terminación de la obra de UPM. ¿El nivel de inversión pública entonces previsto para el 2024 es suficiente? En los papeles, el nivel de inversión que se acaba de presentar en la rendición de cuenta es un muy buen nivel de inversión. Hay que ver si se pueden implementar los proyectos. Además, el titular de la gremial de la construcción dijo que la inversión promedio en infraestructura de los últimos años es del 3,3% del PBI, y en los países en vías de desarrollo lo recomendado es un 5%. Y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que al final de este periodo de gobierno se habrá cumplido con más del 90% de las metas planteadas. También dijo que ya están listos los pliegos para la licitación
que se concretaría en noviembre para las obras de saneamiento en esas 62 localidades del país, del interior del país que recién mencionamos. Y tengo entendido que ahora en este mes de noviembre ya están los pliegos prontos, ahí lo está manejando OPP, conoce, pero tengo entendido que ya están los pliegos prontos como para alargarlo, ¿no? La idea es que automáticamente la adjudicación el año que viene estén todas trabajando en todas las localidades. Eso va a permitir también un fuerte dinamismo en forma descentralizada en todo el país, ¿verdad? Vamos a tener en todos los 19 departamentos obras en ejecución que también hacen a lo que el gobierno ha buscado, ¿verdad? Que las obras no estén focalizadas solamente en un área determinada, sino a lo largo y a lo ancho del país. El ministro defendió la inversión en obras de este periodo de gobierno y se refirió a la aspiración del presidente de la Cámara de la Construcción de alcanzar el 5% del PBI para este sector. En este periodo está, el esfuerzo que se ha hecho, la verdad que marca un antes y un después, ¿verdad? 3.600 millones de dólares en red vial. Hay que mirar hacia atrás y no se encuentra hacia atrás en un solo periodo una inversión de esta magnitud. Quizás más adelante se puede seguir trabajando. Yo di algunas señales de por dónde estimamos que debería continuar la obra vial, sobre todo en nuestra cartera, y creo que en la medida de que los acontecimientos se den y la economía lo permita, puede tener un impacto de esa magnitud. Otras lecturas vinculadas al momento de la construcción. El presidente del sindicato de la construcción, Daniel Diverio, dijo que preocupa la falta de generación de empleos vinculados a la obra pública. Defendió la inversión en vivienda porque dice que emplea 4 veces más personal que las obras de infraestructura. Hoy la industria de la construcción está en una situación de crisis, nada que se le parezca. Estamos a un nivel de ocupación que está en el promedio y quizás un poco más arriba. La preocupación que tenemos los trabajadores de la construcción, que hoy el porcentaje mayor de la industria de la construcción se sostiene a partir de inversión privada. La vivienda promovida y algunas obras que se están terminando como Ferrocarril Central y lo que fue UPM. Entonces lo que estamos preguntando nosotros y tenemos la preocupación ante la falta de la inversión pública, que es la que te permita mirar a una mirada a más largo plazo, es que tenemos preocupación que puede pasar 2024 y 2025, porque la inversión privada, vuelvo a reiterar, muchas veces depende mucho del valor del dólar, de la oportunidad, de la rentabilidad, y es un riesgo que podemos correr, ¿no? Hay datos propiamente de las propias cámaras de la construcción que dicen que por cada metro cuadrado de vivienda terminada, eso genera entre 3 y 4 jornales. Esa misma inversión en una infraestructura es medio jornal apenas. Entonces no estamos rechazando lo que tiene que ver con las obras de infraestructura, pero no son las que generan más puestos de trabajo. Seguimos hablando del Zunca porque el gremio lanzará una campaña de sensibilización para combatir el uso problemático de drogas en el ámbito laboral. Hablamos con Héctor Abad, que es responsable de salud y de seguridad en el Sindicato de la Construcción, y dijo que la campaña apunta a prevenir y en paralelo mostró preocupación porque entiende que están aumentando los siniestros laborales en el rubro. El día que vamos a lanzar la campaña, me tocó ir a un lugar a hacer una asamblea, a hablar con los trabajadores sobre varias cosas y hablamos un poco de esto también. Y se acerca un muchacho a hablar conmigo. Me pedía a ver cómo podía él, ¿no?, tener ayuda. Claro, no lo hacen público ante otras personas, ante otros trabajadores. Me imagino por varias situaciones, capaz tal vez, ¿no? Porque puede estar expuesto a perder el trabajo o lo contrario, que después sean discriminados en ese lugar de trabajo. En otro marco, Abad reclamó controles más eficientes del Ministerio de Trabajo, ya que en los últimos meses se produjo un aumento en los siniestros laborales. Nos tiene preocupado indudablemente que las obras, sobre todo en la capital, se hacen cada vez con menos espacio de terreno y eso significa que... Menos espacio y más altura. Más altura, ahí va. O sea, se hace mucho edificio de arquitectura de altura, sí, y eso genera que se hagan espacios muy chicos y eso indudablemente que aumenta los riesgos por, por las condiciones generales que hay en la obra, por el poco espacio, por materiales en el camino. O sea, hay obstáculos para llegar a los vestuarios, al comedor, a lo sanitario, hay obstáculos en todo ese camino y eso genera que las personas tropiecen y caigan desde el mismo nivel o de diferente nivel. Y eso es lo que ha tenido, lo que ha lanzado el aumento de la siniestralidad. Y ya casi a las puertas del segmento internacional les contamos que esta tarde partió el segundo vuelo humanitario de Tel Aviv en Israel a Madrid en España
con personas uruguayas a bordo, pero no solo uruguayas. En el avión Hércules de las Fuerzas Armadas se transportó a 52 uruguayos y uruguayas evacuadas de Israel, pero también trasladaron a 23 personas de nacionalidad argentina, española y peruana. Entre ellas viajan 25 niños y niñas. La asistencia se dio a quienes lo solicitaron en el marco del operativo coordinado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. El sábado había arribado a Madrid el primer vuelo en el que llegaron 80 jóvenes y esta mañana llegaron los primeros de ellos al aeropuerto de Carrasco. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en el capítulo internacional seguimos hablando naturalmente de la crisis entre Israel y Hamás y los palestinos de Gaza que por estas horas están desplazándose hacia el sur del país, tal cual lo advirtió Israel ante la inminente incursión por tierra que todavía se viene retrasando un poco, a pesar del pedido tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea de que sea medida esta incursión de Israel, porque se sabe que una incursión terrestre tiene un desenlace catastrófico, no solamente para quienes viven en la Franja de Gaza, sino también para el propio ejército de Israel, que se va a enfrentar con una situación realmente muy crítica. Esto se da en medio, además, de la advertencia que ha hecho Irán en las últimas horas de que una incursión terrestre de Israel va a tener como respuesta, la participación de Irán en apoyo a un frente que se va a hacer a nivel internacional, según dijeron las autoridades iraníes. Todo esto en medio de la presencia del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, volvió a reunirse con Benjamín Netanyahu advirtiéndole de estas consecuencias, pero respaldando, o mejor dicho, afirmando el respaldo que Estados Unidos le ha dado a Israel para esta instancia. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica en la Franja de Gaza, los intercambios de bombardeos, también los bombardeos de Hezbollah desde el sur del Líbano, que han hecho aún más compleja la situación, que por estas horas está en una especie de callejón sin salida, donde naturalmente que los civiles son los que pagarán los platos rotos. La aviación israelí bombardeó hoy el cruce de Rafah que conecta la Franja de Gaza con el Sinaí egipcio, donde una multitud se congregó ante los rumores de una apertura del paso para la entrada de ayuda humanitaria en el cuarto ataque a ese cruce, el único no controlado por el Estado de Israel en lo que va de esta crisis. El número de desplazados en la Franja de Gaza ha llegado ya al 1.000.000 de personas, afirmó este lunes la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, mientras Israel continúa preparando sus tropas y equipos blindados cerca de la frontera para una inminente incursión terrestre que hasta el momento no ha comenzado y que, según las estimaciones del propio Ministerio de Defensa israelí, podría tardar 1 o varios meses. Abu Obeida, portavoz de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, afirmó este lunes que van a liberar a algunos de los rehenes de nacionalidades distintas que tienen retenidos en la Franja de Gaza y difundió un video de una joven israelí capturada que sigue viva y está entre los 2 centenares de cautivos en la franja, afirmando que serán liberados cuando se den las condiciones sobre el terreno. Mientras tanto, el grupo chiita libanés Hezbollah anunció hoy que ha alcanzado un tanque israelí con un lanzamiento de misiles y atacado al menos 5 puntos del territorio de Israel, que por su parte respondió con artillería contra el Líbano, mientras siguen los contactos para evitar una escalada. De acuerdo con las últimas estimaciones, más de 2.800 palestinos han muerto y unos 12.000 han resultado heridos desde la escalada de las hostilidades, mientras que más de 1.400 israelíes perdieron la vida y unos 3.300 sufrieron lesiones. En medio de este contexto, las autoridades sanitarias palestinas han dicho que hay 1.200 personas que todavía están bajo los escombros que han dejado los bombardeos en la Franja de Gaza, sobre todo en el norte de la franja, 500 de ellos niños. A propósito de esto, UNICEF advirtió sobre la situación que están viviendo precisamente los niños gazatíes a raíz justamente del bloqueo, de la falta de insumos necesarios y, por supuesto, también de la guerra. La magnitud de las hostilidades ha tenido graves consecuencias humanitarias y está poniendo aún más a riesgo los niños de la Franja de Gaza y a sus familias. Las necesidades que se requieren en este momento para los niños y las niñas de Gaza y sus familias, primero que todo, es agua, asistencia médica, comida y también apoyo psicosocial. Los niños de Gaza que tienen 10 años
ya han pasado 6 veces por ese tipo de situación. Entonces el trauma psicológico que los niños están pasando por esta crisis es inconmensurable. Los cortes de electricidad tienen consecuencias terribles en cuanto a los servicios de salud, en particular los hospitales, pero también para la cuestión de agua, porque se requiere electricidad y combustible para producir agua. Ya tenemos testimonios de que los niños están tomando agua salada del mar. Venimos ahora al continente porque inseguridad, pobreza y una situación económica muy compleja es la que recibirá el nuevo presidente del Ecuador, Daniel Noboa, que se impuso en los comicios del día de ayer en el balotaje frente a la candidata del correísmo, Luisa González. Este empresario es el presidente más joven electo que ha tenido Ecuador, tiene 35 años, es el hijo de Álvaro Noboa, quien lo intentó por 5 veces y no lo logró, y su hijo lo ha logrado. Pero solamente será hasta el 2025, porque recordemos que el presidente electo va a culminar ese periodo que estaba previsto para Guillermo Lasso, que no lo puede cumplir luego de haber decretado la muerte cruzada, con el cierre del Parlamento y con el llamado a elecciones que acaba de ganar este empresario. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña. Mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador. Mañana empezamos a trabajar. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. El empresario Daniel Noboa es el nuevo presidente de Ecuador hasta mayo del 2025, luego de haberse impuesto con el 52,29% de los votos sobre la candidata Luisa González, representante del movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, que alcanzó el 47,71% de los sufragios, quien inmediatamente reconoció el triunfo del candidato de la Acción Democrática Nacional, destacando en su felicitación el triunfo de la democracia. Entre los desafíos, Noboa tendrá que hacer frente a la violencia del crimen organizado y las mafias del narcotráfico, que han llevado a que el país se sitúe entre los más violentos de Latinoamérica, al pasar en los últimos 5 años de 5,8 a 25,62 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta desde que se tiene registro. Esta situación se trasladó también a estos comicios, con el episodio más grave en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y además de la violencia, tendrá como retos frenar el creciente déficit económico que se registra este año y, sobre todo, la gobernabilidad ante una Asamblea Nacional donde el correísmo volverá a ser la primera fuerza, por lo que deberá conseguir los pactos y los consensos que no supo encontrar el actual presidente Guillermo Lasso, quien se quedó prácticamente sin apoyos en el legislativo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, y sobre la victoria del derechista Álvaro Noboa en Ecuador habló el expresidente José Mujica. Dijo que este triunfo es bastante lógico y no descartó dificultades para terminar su mandato. También habló de la recta final de la campaña en Argentina. Dijo que si el candidato presidencial libertario Javier Milei tiene posibilidades como las tiene, en buena medida se debe al nivel de inflación que se vive en el país vecino, pero también dijo que sigue teniendo chance el oficialismo. Siempre nos sorprende. La Argentina es una cosa indescifrable, porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Sabe por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar, que se llama peronismo. Porque ese animal existe, es una mitología que tiene el pueblo argentino. ¿Y el fenómeno Milei cómo se explica? ¿Cómo se explica? Que el pueblo más culto de Europa, que vivió la República de Weimar,
fue capaz de votar a Hitler, porque los pueblos, cuando una hiperinflación los castiga, son capaces de prenderse un fierro caliente. Pero que hicimos sufrir un revés, perdió el correísmo, ganó Noboa. ¿Cómo lo analiza? Sí, es una reacción bastante lógica. Se juntaron todos, pero está ahí, dentro de un año y medio vuelve a haber elecciones. Si llegan, porque Ecuador también nos trae sorpresa. Cambiamos de tema y atención porque el 27 de octubre, día viernes, habrá paro general del transporte. Esto se definió hace poco. La Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte justamente tomó esa medida. Será un paro de 24 horas, insisto, para el 27 de octubre, que afectará a todo el transporte de personas pasajeras, con movilización incluida a las puertas de la empresa Copsa y también a la torre ejecutiva. El sector reclama respuestas y mejoras en el salario tras un aumento tarifario que no se refleja en los sueldos y por condiciones de trabajo. Desde este viernes, o sea, desde esta semana, se van a realizar una serie de movilizaciones y también se instalará un cantón en la puerta de la torre ejecutiva que luego se va a trasladar a distintos puntos del área metropolitana para difundir la plataforma de reivindicaciones en el marco de este conflicto. Cuenca del Plata defendió la inversión que se realizará en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. También dijo que es necesario dragar el canal de acceso a 14 metros para que puedan llegar buques más grandes. El jerarca de la concesionaria belga Kenny Paules señaló que gran parte de la carga que llega a Montevideo se dirige a otros países de la región, por lo que el objetivo de la terminal Cuenca del Plata es que cada vez lleguen más barcos al puerto de Montevideo y que lleguen a destinos cada vez más lejanos. El 40% de contenedores que pasan por nuestra terminal van o vienen de Uruguay y el otro 60% va a Paraguay, Argentina, Brasil u otros lugares de Sudamérica, afirmó el funcionario durante la tercera conferencia en logística que se desarrolló en la Torre de las Comunicaciones. En este sentido, dijo que para mantener esta conexión con el mundo es necesario tener barcos grandes e infraestructura suficiente para poder convertirse en un puerto hub de la región. Esas condiciones requieren una profundidad de 14 metros en el canal de acceso al puerto en lugar de los actuales 13 metros. Además, el gerente de Terminal Cuenca del Plata entiende que es necesario agilizar la circulación de contenedores con grúas especializadas que logren 3 o 4 veces más productividad. Por eso se está ejecutando la mayor inversión en la historia moderna del puerto de Montevideo. En paralelo, las y los trabajadores de la operadora portuaria Montecón están desarrollando un paro por tiempo indeterminado, por lo que definen precarización de las condiciones de trabajo en la empresa. Según el sindicato, el personal es rehén de un pésimo acuerdo entre el Estado y la empresa belga Catunasi. Lo venimos anunciando desde hace más de 2 años, ¿no? Que una vez que se empiece a cuantificar el trabajo en la empresa TCP, el trabajo de Montecón va a ir minimizándose y bueno, eso va a seguir con las consecuencias de que los trabajadores vamos a seguir perdiendo calidad de trabajo, vamos a seguir perdiendo puestos de trabajo y bueno, eso se vislumbra a mediano plazo, que ya por cierto lo tiene anunciado la empresa TCP, ¿no? Los trabajadores alertan sobre la imprevisión de la empresa y del gobierno sobre los cambios en la operativa producto del crecimiento de Terminal Cuenca del Plata en detrimento de los otros operadores. Para los trabajadores, el acuerdo con Catunasi provocará la desaparición de otras empresas, lo que compromete las fuentes laborales de al menos 300 trabajadores portuarios. Tengo entendido que para la empresa por ahora no hay ningún plan de salida, si bien se enfoca en algún otro tipo de negocios o algo como para ir mitigando el problema, no hay salida para los trabajadores, al menos que los decretos caigan o que haya una conversión de esos decretos, que haya otro alineamiento por donde se pueda, donde se pueda mantener la fuente de trabajo. De parte del gobierno no garantizan nada, o sea, de los negociadores del gobierno no garantizan nada, lo único que van haciendo es emparchando a medida que va pasando el tiempo. Otro asunto, el director del liceo conocido como Ivo, el liceo número 36 de Montevideo, ubicado en la zona del Prado, presentó una denuncia policial por incitación al odio debido a la aparición de mensajes y de pintadas homofóbicas en un salón y en la vereda del centro de estudios. Hay preocupación en el cuerpo docente y en la comunidad educativa. Nos encontramos con un cartel pegado en un vidrio en un salón en el turno de la mañana,
que inmediatamente fue retirado por los estudiantes y llevado a dirección. A partir de ahí, bueno, tanto la directora como el conjunto de docentes, coordinación, se abordó el tema y bueno, se llevó adelante lo que es el protocolo de, por un lado, de la dirección, comunicar a inspección y hacer la denuncia policial por incitación al odio, incitación a la violencia, y por otro lado, un pronunciamiento de todos los docentes del liceo y un pronunciamiento del núcleo sindical, porque se ha actuado con mucha celeridad. No logramos identificar de dónde proviene, pero no es una cosa que divida el estudianteado, ni mucho menos. En estos estudiantes, es decir, hay géneros, hay identidades sexuales, se respeta absolutamente todo, entre ellos no hay ningún problema, nunca hubo que abordar una situación de discriminación. Entonces, nosotros tratamos de preservar eso. La docente informó que en otras ocasiones se retiraron carteles vinculados a talleres de la referente de educación sexual del liceo que refieren a temáticas de género, respeto al cuerpo y a la diversidad. Genera preocupación y vamos a seguir insistiendo porque esto es un ataque a la democracia y una incitación a la violencia, que es justamente lo que no queremos, y un ataque a los derechos humanos. Estamos casi de salida, es tiempo de repasar el pronóstico elaborado por Inumet para las próximas 72 horas. Sí, ya podemos decirles que por lo menos en la zona metropolitana vayan agarrando algún abriguito porque baja la temperatura. Mañana martes 17 de octubre hay una mínima de 11, una máxima de 18. Va a estar algo nuboso, no se prevén lluvias. El día miércoles tendrá un aspecto similar, va a estar mayormente claro, algo nuboso, con algún periodo de cubierto, pero nada más que eso. Mínima 9 grados, va cayendo la mínima también, máxima 19. Se mantiene 9 grados la mínima el jueves 19 de octubre, va a estar algo nuboso, la máxima 21 grados. Hay una probabilidad media de algunas precipitaciones. Lo iremos ajustando en los próximos pronósticos, ya más cerca mañana, por ejemplo, para saber si efectivamente ocurre. Y estamos llegando al final. Estamos llegando al final, les decimos como siempre que se queden en TV Ciudad, ya viene lado B y luego la letra chica. Así que está hecho el plan. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.